Y ahora vamos a hablar sobre funciones. Es que creo que no se ve. Bueno, estas plumas rosas no se ven. Bueno, las funciones pues surgen cuando pensamos en una cantidad que depende de otra. Por ejemplo, el área de un círculo depende de su radio. O la población mundial humana depende del tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el año 1950 pues era de más o menos de 2.500 millones de habitantes. En el 2020 pues era como 7.000 millones más o menos. Y pues va cambiando, ¿no? Con el tiempo. O el costo de un envío por una paquetería, ¿no? Depende del peso. Si está muy pesado, pues nos van a cobrar más. Si es muy ligero, pues nos van a cobrar menos. Y así, ¿no? Entonces, pues hay que definir lo que son funciones. Entonces, una función f es una regla que asigna a cada elemento x de un conjunto D exactamente un elemento llamado f de x de un conjunto E. Y bueno, en el contexto en el que estamos de cálculo diferencial, pues el dominio, bueno, el D y el E, pues van a ser su conjunto de números reales. A D pues se le llama dominio. A D a veces a D siempre se le llama dominio. A E pues a veces se le llama contradominio o codominio. Luego f de x es el valor de f en x y el rango de f son todos los valores posibles de f de x. Conforme x pues va tomando cada uno de los elementos del dominio, y podemos pensar como que a x es la variable independiente y f de x variable dependiente, porque depende de x, ¿no? Y la x pues no depende de nadie. Aunque bueno, a lo mejor así escrita es un poco abstracta la definición. Vamos a verla de diferentes maneras. Una posible forma, y bueno, a mí, a veces, me suele gustarme, es ver la f como si fuera una máquina a la que le vamos a meter un x
como si fueran los ingredientes. Y lo que me saca es el valor f de x, que es el producto, ¿no?, que produce la máquina, ¿no? Entonces esta es entrada y esto es salida. Y esto igual pues tiene su analogía, ¿no?, como con la programación, con los métodos y todo eso, ¿no? X es lo que le metemos al método, a la función. Y f de x es lo que nos devuelve el método o la función. Y debe de ser exactamente una cosa. No puede o no debe haber ambigüedad ahí, ¿no? Le metemos un x, nos saca un único y. Y no hay pues, no hay de otra, ¿no? Otra forma, bueno, esa es la, bueno, verlo como máquina, ¿no? Una analogía, ¿no? Otra forma pues es verlo pues así con un diagrama de flechas. Que a veces yo le llamo diagrama de papas porque pues dibuja uno pues, dos papas así. Y a cada elemento de aquí, digamos ya sea X, A o lo que sea, le va a corresponder exactamente uno de acá. Uno y solo uno. No podemos dejar aquí un elemento sin flecha. Todos deben tener flecha. Pero nada me impide que dos flechas concurran aquí en el mismo punto, o que haya puntos pues sin flecha, ¿no? Lo que sí debe ocurrir es que de cada uno de los elementos de aquí salga exactamente una flecha. Y otra forma de verlo pues es por medio de la gráfica, ¿no? Bueno, esto digamos que funciona en contextos más generales. La gráfica pues ahorita lo vamos a ver solo en términos de números reales. Pero podemos graficar otras cosas, pero lo que nos interesa aquí pues son los números en números reales. Entonces pues ya trazamos el plano cartesiano. Es una recta numérica horizontal, una vertical, cortándose en ángulo de 90 grados. El punto donde se cruzan pues va a ser el 0 en ambas rectas numéricas. Y bueno, pues se gradúan. Perdón, este es el 2, etcétera. Aquí le vamos a poner el X. Y este eje horizontal pues le llamamos el eje X. Y el eje vertical, perdón, se llama Y. Entonces, la gráfica pues consiste en primero hacer una tablita con los valores en X de un lado y los valores de la función en X en el otro, y graficar eso. Por ejemplo, en el valor 1, pues me puede dar aquí un cierto valor, ¿no? Y esta altura de aquí a aquí, pues es f de 1. En f de 2, pues va a tener su propio valor, la función. El valor pues es la altura, ¿no? Este va a ser f de 2. En x pues va a tener su valor f de x, que nuevamente es la altura, que podemos proyectar hacia el eje y, ¿no? O sea, tomamos el 1, el valor 1 en x, el valor f de 1 en y pues graficamos el punto como sabemos hacerlo, ¿no? Y así con cada uno de ellos, con cada uno de los puntos. Eso al final lo que me va a trazar pues es la gráfica de la función.
que a veces pues se va a ver más o menos así. No tiene por qué ser tan bonita, ¿verdad? De que la pueda trazar con la pluma sin despegarla del papel, pero digamos para una primera aproximación es bueno verla así. Y aquí pues puedo representar gráficamente el rango, que pues van a ser todos los posibles valores de Y. Toma el valor más alto y más bajo, y de aquí a aquí, pues ese es el rango de la función, ¿no? Rango de f. Y tomo todos los valores posibles de x desde aquí, desde el primero hasta el último. Y pues esto es el dominio, ¿no? Dominio de x, ese dominio pues pueden ser todos los reales. Igual el rango pues pueden ser todos los reales, ¿no? Y así, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplito, ¿no? Entonces, a dibujar. Bueno, esto se supone que está como en una cuadrícula. Tres. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 4 para arriba y 3 para abajo, ¿no? Bueno, estamos dibujando pues el plano cartesiano y la gráfica pues va por aquí, parte aquí del 1 y llega aquí pues donde está el 2 con el 4 y luego pues empieza a bajar. Más o menos hasta aquí, hasta el 6 con el 7. Más o menos. Y luego sube aquí al 7. Bueno, más o menos ahí está la gráfica. Y de un dibujo pues tenemos que sacar la información de la gráfica. Estos dibujos muchas veces es la mejor manera de representar las funciones, porque nos dan nos dan una visualización, ¿no? De la función, donde es más alta, donde es más baja, donde va subiendo, donde va bajando. Es mucha información de un vistazo, ¿no? Que nos proporciona. Entonces, dice la ejemplo. Entonces, la gráfica de la función f. La gráfica de una función f se muestra, ¿no? Entonces, inciso A, encontrar los valores f de 1 y f de 5. B, cuál es el dominio y rango de f. Ya son preguntas sencillas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor de f de 1 y de f de 5? Entonces, pues lo que hay que hacer es trazar pues una perpendicular aquí en el 1 y pues ver dónde se intersecta. Y luego de aquí pues trazar una horizontal, ¿no? Hacia el 3. O bueno, una horizontal pues hacia el eje Y y ver dónde se intersecta. Se supone que es en el 3. Entonces, ese valor es el f de 1. Entonces, f de 1 es igual a 3. Luego me dicen f de 5. Entonces, lo mismo, pero hacia abajo.
trazo hacia abajo y luego trazo hacia la izquierda donde se intersecta. Se supone que es en el f de 1. Entonces f de 5 es igual a menos 1. Luego me piden el dominio. Pues vemos que aquí pues va desde el 0 hasta el 7, ¿no? Y bueno, pues como están rellenitos estos puntos, quiere decir que los incluye. Entonces del 0 al 7. Y el rango es de, pues vemos el punto de más abajo, es menos 2. Y el punto de más arriba, que es 4. Entonces va de menos 2 a 4. Y pues ambos incluidos. Entonces, bueno, a partir de un dibujo podemos determinar toda esa información, ¿no? De la función. Entonces, ¿qué más hay que decir? Vamos a ver. Bueno, ejercicio de dominio y de rango. Entonces, es un ejemplo. Es encontrar el dominio y rango. Bueno, hice nomás el dominio, pero igual hacemos el domingo y el rango, ¿no? Bueno, de cada una de las funciones siguientes, ¿no? Cada una de las funciones siguientes. Bueno, son dos. El inciso A es f de x es igual a raíz de x más 2. Y g de x es igual a 1 entre x cuadrada menos x. Bueno. Entonces para el inciso A, ¿cómo encontramos el dominio? Bueno, se supone que el dominio nos lo deben de especificar. En caso contrario, se sobreentiende que es el máximo conjunto de números reales a los que les podemos calcular la función. Entonces hay que encontrar todos los reales a los que les podemos calcular, a los que les podemos sumar 2 y luego sacarle la raíz cuadrada. Entonces debemos de saber muy bien que en los números reales no podemos sacar raíces cuadradas a números negativos. Entonces, como hay que sacar raíz cuadrada al número x más 2, debemos tener que x más 2 es mayor o igual que 0 para poderle calcular raíz cuadrada. Para poder calcular raíz cuadrada. Y entonces, ¿cuál vendría siendo el dominio? Pues habría que resolver esta desigualdad. Entonces, el dominio es, bueno, pues pasamos el 2 restando. Entonces tiene que ser x mayor o igual que menos 2. Entonces va a ser el intervalo de menos 2 a infinito. Y ya. Y el rango, pues hay que ver qué valores nos puede dar. Por eso, pues lo más conveniente sería graficarla.
o usar pues conocimiento que ya sabemos, que es que la raíz solo me puede dar números positivos. Si sé que en el dominio pues puedo ir desde -2 hasta cualquier número. Entonces al sacar raíz cuadrada, pues puedo ir desde el 0 hasta cualquier número. Entonces vendría siendo 0 a infinito. La raíz cuadrada, así como dijimos, es la positiva. Entonces puede valer pues desde 0 cuando x vale -2 y puede irse hasta infinito, ¿no? Conforme la x se vaya a infinito. Y bueno, a ver, entonces el b me da esto. G de x es igual a 1 entre x cuadrada menos x. Es igual a 1. Aquí podemos factorizar. X por x menos 1. Entonces para poder dividir, entonces x debe ser distinto de 0 porque no podemos dividir entre 0. Y x menos 1 también debe ser distinto de 0 porque no podemos dividir entre 0. Ok, y ahora pues ¿cuál vendría siendo el dominio? Vendría siendo pues todos los reales, quitándoles el conjunto de los x, tales que x es diferente de 0 y x es diferente de 1, para que x menos 1 sea distinto de 0. X diferente de 1, o lo que es lo mismo si queremos en términos de intervalos, que desde el menos infinito puedo ir hasta el 0 sin incluirlo. Luego puedo ir del 0 al 1 sin incluir a ninguno de los dos. Y luego puedo ir del 1 al infinito sin incluir al 1. Si quisiéramos representarlo en recta numérica, ese es el 0, este es el 1. Entonces tendría que quitarle estos dos números. Entonces esto lo que va diciendo, voy desde menos infinito hasta 0. Luego de 0 a 1 y luego de 1 a infinito. Sin incluir ni al 0 ni al 1. Luego para el rango de esta función, pues puede ser un poco más difícil. De momento, pues como que no se vería, ¿no? ¿Qué tanto? Y de momento, pues no se ve muy fácil. Entonces, por eso es eso de hacer gráficas. Bueno, pues va uno a graficarla. Cuando se grafica, pues se ve una función algo así, muy rara. Algo así de este estilo. Donde este es el -4. Aquí es el 1. Y pues este es el 0, ¿no? Donde pues se pega mucho al 1. Y aquí solamente llega al -4. Para eso pues digo es mejor graficarla. Entonces el rango en base a esta gráfica de la función, pues quiere decir que va desde menos infinito a -4. Y luego pues va de 0 a infinito. Entonces el rango pues no es tan fácil de sacar, ¿no? Para eso tendríamos que hacer una gráfica, es lo mejor que podemos hacer en vez de estar tratando de tantearla a partir de esto. En un caso así de fácil sí podemos hacerlo, pero en un caso más difícil
lo único que nos queda pues es graficar, ¿no? Entonces así son estos dos ejemplos. Y bueno, pues hay hay algunas cosas más que comentar. Como la prueba de la regla vertical. Aquí, bueno, pues básicamente nos dice lo siguiente. Tenemos una función así. Bueno, una curva así. Y bueno, nos dice que si podemos encontrar una recta vertical que me cruce dos veces a la curva. Si hay una recta vertical que intersecta dos veces o más a la curva, dicha curva no es función. No es función. O sea, visto de otra forma, que si no podemos encontrar una recta vertical que me intersecte más de una vez a la curva, entonces va a ser una función. Si encontramos esto, no es función. Si no lo encontramos como acá o en las otras que hemos visto, entonces sí es función. Pues bueno, una forma de ver esto a veces pues es como que, bueno, pues puedo seguir el caminito, pero pues no me puedo regresar, ¿no? Siempre pues hay que ir hacia adelante, hacia la derecha. Luego pues hay a veces, bueno, pues a veces consideramos condiciones de simetría. De funciones, como lo siguiente, que si f de x es igual a f de menos x, entonces f es una función par. ¿Y por qué es de simetría? Que bueno, si f de x es igual a f de menos x, digamos que la función hace esto, quiere decir que el menos x pues va a estar haciendo lo mismo, quiere decir que se va a ver algo así, se va a ver un reflejo en el eje y. Luego sí, en otro caso es que si f de menos x es igual a menos f de x, entonces f es impar. La función pues se va a ver, en lugar de una reflexión en el eje y, se va a ver una reflexión respecto al origen, ¿no? Entonces a partir del origen se hace esto, más para acá del origen, pues como viene este signo menos, pues va a reflejar esto de acá, pero se va a ir hacia abajo por este signo menos. A veces, bueno, esto pues me gusta interpretarlo así, como que en la función par, el signo menos adentro del paréntesis realmente no me importa, lo puedo quitar o lo puedo poner. No nos importa el menos en la par. Y en la impar lo que nos dice es que el menos lo puedo sacar de la función. Siempre que tenga la función f de menos algo, el menos lo puedo sacar de la función. Y bueno, esto pues se va a cumplir con el coseno y el seno. Pero bueno, ya veremos luego. Y bueno, pues tenemos lo de las funciones crecientes y decrecientes.
Que bueno, es algo que nos interesa, ¿no? Ver de dónde a dónde va aumentando la función, de dónde a dónde va disminuyendo, y así, ¿no? Y pues esto nos sirve, ¿no? Para entender mejor el comportamiento de la función. Ahorita, digamos, no tenemos herramientas para decir de dónde a dónde, más que viendo el dibujo. Pero pues para eso vamos a desarrollar pues mucha de la teoría que vamos a ver después. Para poder decir de dónde a dónde crece, de dónde a dónde decrece y todo eso, ¿no? Y bueno, y cómo definimos, digamos, algebraicamente de dónde a dónde una función crece. Entonces dice, una función f es creciente sobre un intervalo i. Bueno, f es creciente, va con c, creciente, si escribo como muy feo. A ver, entonces f es creciente si f de x1 menor que f de x2, siempre que x1 menor que x2. x1 menor que x2, como dijimos, quiere decir que x2 está a la derecha de x1, ¿no? O sea, lo que quiere decir es que si avanzo de izquierda a derecha, f de x1 es menor que f de x2. En términos de y, quiere decir que f de x1 está abajo de f de x2. Entonces, conforme voy de izquierda a derecha, si es creciente, la función va a ir de abajo hacia arriba, como aquí entre a y b. Y luego f es decreciente si f de x1 es mayor que f de x2, siempre que x1 menor que x2. O sea, pues va a ser lo contrario, ¿no? Siempre que me mueva de izquierda a derecha, lo que va a pasar es que la función va a ir de arriba hacia abajo, ¿no? F de x1 es mayor que f de x2, ¿no? Entonces, por aquí le dejamos por ahorita. Ya seguiremos en los siguientes videos. Muchas gracias.